Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Qué desafíos tiene Aviala Soberana en su camino de articulación, formación política y resistencia? Bienvenidos, esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades en movimiento, articulados en Aviala Soberana. Hoy tengo ante mí la declaración final del tercer encuentro continental de Aviala Soberana que se realizó en Guatemala entre el 8 y el 12 de octubre. Voy a compartirla con ustedes. El importante documento dice así, textual: Declaración del tercer encuentro de Aviala Soberana. Pueblos, comunidades y movimientos sociales provenientes de 15 países reunidos en el tercer encuentro de Aviala Soberana bajo el título Decolonialidad desde los pueblos para el buen vivir, realizado del 8 al 12 de octubre en Santiago, Zacatepex, Guatemala, a 500 años del inicio de la invasión continuada, de 1524 a 2024, de nuestros pueblos, declaramos. Nuestro horizonte de lucha y objetivo común es la recuperación de los buenos vivires para todos nuestros pueblos. Para eso fortaleceremos nuestra lucha contrahegemónica, que implica avanzar en los procesos de construcción de la plurinacionalidad, trabajar en la descolonización, la lucha antipatriarcal, la lucha anticapitalista y antiimperialista. Bajo el discurso de desarrollo, el sistema neoliberal ha ingresado a Aviala a saquear nuestros bienes naturales. Está destruyendo nuestra madre tierra, está contaminando y matando nuestras fuentes de agua, destruyendo nuestros bosques, sobreexplotándonos laboralmente, y cuando los pueblos nos organizamos para defender nuestra madre tierra, nuestra casa común, nuestros territorios y nuestros derechos, el sistema nos reprime, nos difama, nos criminaliza, nos judicializa y nos asesina. El texto sigue así. Discursivamente y mediáticamente nos hacen creer que vivimos en estados democráticos y de derechos. Sin embargo, los pueblos y diferentes actores históricamente excluidos, mujeres, campesinos, juventudes, diversidades, trabajadores, infancias, etc., sobrevivimos con gobiernos cooptados por los grupos económicos y sin derechos. Nuestro compromiso y reto es construir juntos y juntas nuestro camino de liberación y dignidad hacia los buenos vivires. Como movimientos y pueblos asumimos el reto y compromiso de, primero, atención a lo que voy a leer, fortalecer la articulación desde lo comunitario, lo local, a nivel país, a nivel continental y más allá con todos nuestros hermanos y hermanas. Punto 2. Implementar procesos de formación y autoformación sociopolítica permanente. Punto 3. Recuperar la sabiduría de nuestros ancestros para preservar nuestra vida y la de nuestra madre tierra en general. Punto 4. Establecer acciones y procesos de solidaridad entre y con todos los pueblos ante las arremetidas de este sistema neoliberal destructor de la vida y de nuestra madre tierra. Punto 5. Promover procesos de comunicación comunitaria desde los pueblos, comunidades y territorios para visibilizar la realidad, nuestras luchas, nuestras propuestas y demandas. Punto número 6 de esta declaración. Implementar un proceso de lucha antipatriarcal permanente para avanzar en nuevas relaciones de género encaminadas hacia la dualidad y complementariedad entre hombres y mujeres. Punto 7. Emprender y promover procesos de resistencia y movilización creativa desde nuestros territorios y de manera articulada a nivel continental. Aviala Soberana se solidariza con el pueblo de Palestina y todos los pueblos que sufren el genocidio de los imperios. La fecha de este documento es el 12 de octubre del año 2024. Contarles que vamos a analizar en los próximos días, paso a paso, esta importantísima declaración
que surgió hace algunas horas nada más, al finalizar el tercer encuentro continental de Aviala Soberana que se realizó en Guatemala. Vamos a partir de este momento algunas de las declaraciones que realizaron muchos de los invitados a este encuentro, muchos de estos participantes. Vamos a comenzar con Ramón Grosfogel, el sociólogo puertorriqueño, quien a Enfoque le decía lo siguiente. Tenemos que pensar en un sistema civilizatorio nuevo. Es decir, tenemos que trascender no podemos ser ya solamente anticapitalistas. Sí, tenemos que seguir siendo anticapitalistas, pero no podemos reducir a eso porque estamos hablando de un sistema civilizatorio que tiene una multiplicidad de jerarquías de dominación que si no las atendemos, se nos mete el capitalismo por la puerta trasera. Y es lo que pasa con lo que pasó con el socialismo del siglo XX, que al organizarse contra el capital, pensando que el problema era un problema económico, desatendió las lógicas civilizatorias que organizan el sistema capitalista. Al desatenderlo, desatendió el tema del patriarcado, desatendió el tema del racismo, desatendió el tema del eurocentrismo, desatendió el tema ecológico del dualismo cartesiano como cosmovisión destructiva de la vida del sistema civilizatorio occidental, desatendió el tema comunitario, o sea, desatendió toda una serie de temas que hizo que al tú transformar al capitalismo, o sea, los medios definen los fines, o sea, al tú organizarte contra el capitalismo, reproduciendo lógicas patriarcales, racistas, eurocéntricas, comunitaricidas, ecologicidas, cuando abres los ojos, estás reproduciendo nuevamente el capitalismo, pero bajo capitalismo de Estado. No has logrado superarlo. Entonces, por eso estamos llamando a la necesidad de un nuevo sistema civilizatorio y ese sistema civilizatorio tiene que atender todas esas lógicas de dominación que he mencionado aquí como proceso de construcción de un nuevo sistema más allá de la modernidad occidental. Para eso tenemos que ser antes y primero que nada antiimperialistas. O sea, no se puede ser no se puede hablar de la construcción de un nuevo sistema civilizatorio, no se puede luchar contra este sistema civilizatorio si no entendemos que todas esas lógicas de dominación son producidas por un sistema imperialista mundial. Es decir, el patriarcado, el racismo, el ecologicidio, el comunitaricidio, el eurocentrismo como epistemicidio y todas estas cosas no existirían si no hubiera un sistema imperialista dominante occidental. Ese sistema es el que encarna y el que produce y reproduce todas estas lógicas de dominación, de muerte de la modernidad occidental. Y es el mismo que organiza el capitalismo de una manera perversa, ¿no? De una manera... Entonces, yo lo que llamo la atención es que no es solamente que tenemos que tener una cartografía del poder que identifique la multiplicidad de lógicas de dominación que tiene este sistema, sino que tenemos que entender que eso está materializado en un sistema imperialista mundial, que por tanto nuestra prioridad es ser antiimperialistas, que no podemos meternos a identificar estas lógicas de dominación y terminar en una especie de lo que yo llamo la interseccionalidad imperial, donde se reconoce la multiplicidad de opresiones, pero no se es antiimperialista, es decir, cada oprimido en cada una de esas lógicas de dominación, luchando por una migaja dentro del sistema y por cuestiones identitarias. Y se pierde de vista el aspecto estructural y estructurante del sistema en que estamos. Yo por eso digo, tenemos que tener un entendimiento de la multiplicidad de opresiones, pero dentro de una visión antiimperialista global, porque de lo contrario nos perdemos en las micropolíticas de las diferentes opresiones que este sistema produce y no logramos hacer coaliciones entre todos los oprimidos contra este sistema. Es decir, tiene que haber una política antiimperialista que oriente nuestra lucha contra este sistema civilizatorio y por la producción de uno nuevo. Ese nuevo tiene que ser pluriversal, es decir, tiene que tener el entendimiento de que el mundo es muy diverso y que vamos a construir juntos un nuevo mundo aceptando la diversidad epistémica de los pueblos. No podemos imponer el esquema que ha impuesto Occidente, donde solamente una epistemología y una cosmovisión es la válida y todas las demás quedan inferiorizadas, lo que se llama racismo epistémico. Es decir, todos los conocimientos, todas las cosmovisiones, toda la visión de los pueblos queda inferiorizada frente al hombre blanco occidental, que es el que tiene
la verdad, la legitimidad sobre la producción de conocimiento y sobre la verdad. Entonces, lo que tenemos que entender es que nos tenemos que mover hacia estructuras pluriversales que tenga allí la diversidad epistémica entendida entre los pueblos, que se respete la soberanía, que se respete las diversas visiones, pero dentro de una lógica global de afirmación de la vida, dentro de una lógica global que sea antisistémica, antiimperialista en el sentido antisistémico, que va contra el que eres anticolonial, que eres antipatriarcal, que eres anticapitalista, que eres antidestrucción ecológica planetaria, que eres antirracista, que eres anticomunitaricidio, ¿no? La destrucción de las comunidades de los pueblos. O sea, tenemos que tener lógicas que nos unan a todos contra el sistema, pero aceptando que la solución a todos esos problemas puede ser diversa en diversas partes del mundo. Bueno, allí teníamos parte de lo que decía Enfoque el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfogel. Si quieren escuchar la entrevista completa, pueden entrar a www.radiovictoriagt.com. Vamos ahora a compartir lo que decía la investigadora hondureña Beni Mendoza. Ella es profesora del Departamento de Estudios de Género y de la Mujer en la Universidad Estatal de California. Escuchamos. La cuestión de la decolonialidad es pues sumamente importante, ¿no? Para todos los que habitamos el mundo de la colonia, ¿no? Pertenecemos a ese movimiento histórico, ¿no? Que ha determinado quiénes somos y que desafortunadamente hemos sido educados en amnesia histórica. Y lo que hace precisamente la descolonialidad es que realmente nos ubica en la historia, en nuestra propia historia, y nos ayuda a comprender y a proyectarnos hacia el futuro. Esto que parece como un poco de perogrullo, ¿no? En realidad no es así, ¿no? O sea, no hemos sido educadas o educados con eso, sino más bien hemos sido deseducados, ¿no? De manera que ni siquiera entendamos el mundo que habitamos, ¿no? Y de dónde provenimos y qué posibilidades pues tenemos de cambiar estos desatinos de la historia, le llamo yo. Ujú. Sé que sí es central, ¿no? Un Sí. pensamiento descolonial en todo nuestro accionar político y todo nuestro accionar en el mundo, ¿no? Breni, ¿y qué implica el feminismo decolonial, no solo para la región, sino además para toda la historia del continente? Sí, pues el feminismo descolonial en realidad tiene muchas vertientes, en distintos lados del mundo de la colonia, ¿no? O sea, se ha pensado mucho cuál es el papel, ¿no? Que jugaron, ¿no? Las mujeres, en el proceso colonial. Muchas veces se cuenta la historia colonial sin tomar en cuenta, ¿no? De el lugar de las mujeres, y lo que vemos es de que, por ejemplo, la violencia sexual, ¿no? Fue fundamental, ¿no? Para los procesos de conquista y colonización, incluso para la constitución de las sociedades coloniales, ¿no? Se llevó a cabo mediante intercambio de mujeres. Por ejemplo, muchas veces se trataba de pacificar al colonizador, al conquistador, mediante, ¿no? La dádiva, ¿no? De mujeres. O sea, todo el sistema de castas, por ejemplo, que se crea, ¿no? Al calor de la conquista, se basa precisamente en una serie de intercambios corporales ahí, ¿no? Que son muchas veces basado pues en la violencia masculina, ¿no? Y en la violencia sexual. O sea que el feminismo descolonial es importante en el sentido en el cual incorpora, ¿no? La experiencia histórica de la colonialidad, ¿no? De las mujeres. Y como vemos, eso no es una cuestión del pasado nada más. O sea, es entendiendo el papel que jugó la violencia sexual en el proceso colonial que podemos también comprender los excesivos, enormes números de femicidios y violencia sexual que existen hoy en nuestras sociedades. No hay que entenderlo eso como un fenómeno contemporáneo nada más, sino que realmente tiene larga historia. Eh, entonces sí, y creo que el Y, feminismo colonial pues tiene esa gran importancia, ¿no? Que introduce y complejiza, ¿no? La experiencia de la conquista y de la colonización.
Ujú, perpetua de la que vivimos. ujú. Y cómo de alguna manera se transforma, se combate esa matriz colonial que muchas veces, sobre todo en Occidente, está tan arraigada. ¿Cómo se combate? Pues Sí, hay que combatirla ahí donde está y está en todos lados, ¿no? Y el enfoque descolonial, por ejemplo, ha apostado bastante a la cuestión epistémica, ¿no? O sea, sí. eh, el colonialismo se ha caracterizado por una especie de violencia epistémica, ¿no? También en la cual no solo significó la destrucción de saberes ancestrales, sino que también pues una tergiversación, yo le llamo así una especie de epistemología de la ignorancia, ¿no? No lo llamo yo, este es un término de un filósofo jamaiqueño, Charles Mills, ¿no? Pero es una epistemología de la ignorancia en la cual se nos enseña a no saber, ¿no? O lo que también se le llama la colonialidad del saber. Entonces, la apuesta a lo epistémico es sumamente importante, ¿no? Porque es a través de la construcción del conocimiento que realmente se lleva a cabo muchos de los procesos realmente de colonización, pero por supuesto no se reduce a la cuestión epistémica, aunque sea sustancial. La lucha por los territorios, por ejemplo, la lucha por la tierra, ¿no? La lucha por la vida, ¿no? Es otro, y sobre todo hoy, ¿no? Pero desde el comienzo, ¿no? Por supuesto, se vuelve también como uno de los frentes, ¿no? Más importantes de la descolonización. Seguimos con enfoque, analizando y repasando parte de lo que sucedió la última semana durante el tercer encuentro continental de Aviala Soberana en Guatemala. Vamos a compartir con ustedes parte de lo que habló con nosotros el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado, a quien entre varias preguntas le consultábamos sobre si es posible un mundo plurinacional. Es algo que ha estado, yo creo que el pensamiento de colonial ha tenido un impacto muy grande. Ya este transcurrir de los 30 años ha sido muy grande en el Caribe, tú, desde el principio de los años 90, pero también en el Perú, etcétera. También durante la primera década de este siglo, el feminismo decolonial tuvo un impacto por por Colombia, ¿no? República Dominicana, etcétera. También acá en los Estados Unidos ha tenido un golpe muy fuerte. eh, y siempre es importante tomar en cuenta que este pensamiento viene de las bases, que realmente unas articulaciones recientes, pero es una forma de pensar, de ver el mundo y de teorizar que lleva muchísimo tiempo enraizado en los movimientos de resistencia al colonialismo y a la colonialidad. Entonces, pero sin embargo, ¿no? Todavía hay mucho que recorrer en términos de articular ideas, de compartirlas, de nutrir a Mm, distintos movimientos, y de ahí la importancia de lo que va a ocurrir pronto ya en Guatemala. ujú. Nelson, nuestro continente es muy diverso. Vivimos en un momento histórico donde la unipolaridad está perdiendo terreno, la multipolaridad está tomando protagonismo, hay conflictos, hay tensiones internas en varios países de la región. ¿Cómo queda en todo este escenario, algo que tú has estudiado hoy mucho, el Estado plurinacional, la interculturalidad y el buen vivir? Pues bueno, han sido propuestas de avanzada muy importantes, propuestas que todavía se tiene que desarrollar todavía completamente la infraestructura, desarrollar las teorías, las formas de pensar, las formas de ser, las relaciones comunitarias sobre las cuales se va a cimentar este mundo plurinacional. Y ya es un mundo que están haciendo, que existía ya de antemano, se le puso nombre, se están abriendo espacios dentro de los Estados-nación, complicándolos, enriqueciéndolos, pluralizándolos, desafiando los elementos coloniales que son parte de ellos. Y es una apuesta por un futuro distinto, es una apuesta para el siglo no solamente XXI y XXII, y estamos ahí empujando, pariendo esa era, por así decir, y tratando de hacerlo en distintos lugares. Aquí yo también vengo de un contexto colonizado en Puerto Rico, unas luchas anticoloniales muy fuertes, eh, y aún sin tener ni siquiera un Estado para pluralizarlo, porque no hay un Estado como tal, independiente, somos una colonia, pero aún así, aún dentro de esas condiciones, se están dando luchas están muy relacionadas
a todos estos esfuerzos en el resto de Abya Yala, en distintas partes de Abya Yala, por avanzar la plurinacionalidad. Entonces, tiene relevancia a los Estados Unidos, al Caribe, etcétera. Lo que se está discutiendo, lo que se está armando con las movilizaciones en apoyo a la plurinacionalidad, pues está contribuyendo a otras partes de Abya Yala y otras partes del mundo también. Eh, Pensando un poco lo que venís desarrollando, la colonialidad tiene muchas aristas y todas ellas han causado estragos en nuestro continente, pero enfocándonos en la colonialidad del poder, eh, ¿cuáles considerás son las nuevas formas de explotación y dominación que comienzan a pisar con fuerza, disfrazadas muchas veces de ese progreso en el marco de la modernidad? Sí, yo creo que, bueno, por un lado, uno siempre tiene que estar despierto a formas, a nuevas modalidades, yo diría Sí. nuevas modalidades, quizás vertientes de formas de dominación, explotación y dominación que han estado ya, se han exhibido, es decir, que no son totalmente nuevas, ¿no? Yo creo que ya en 500 años ha habido toda una amalgama amplia de formas de dominación, desde el colonialismo mental, hacer que las personas se sientan dependientes y no suficiente, hasta el mismo genocidio, ¿no? Hay una gama bien amplia y continúan habiéndola, ¿no? Entonces, en ese sentido, continuamos en el mismo teatro de dominación colonial, de explotación, aun cuando han habido Estados-naciones. Entonces, sí, hay que estar pendiente de las formas en que el Estado-nación también continúa arrastrando la colonialidad y la forma en que, de nuevo, transnacionales, ahora está la tecnología, ahora está inclusive la cuestión de la tal llamada inteligencia artificial, ¿no? Y tenemos que estar muy pendientes de las formas en que las lógicas coloniales a veces se naturalizan en el nombre de esta, ¿no? De la creación de estas otras inteligencias y estas otras formas de organizar el mundo o de que aparentemente volver los mecanismos de producción más eficientes. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Nelson Maldonado, compartir también con ustedes aquí en Enfoque parte de lo que nos decía Lady Abay. Ella es integrante del equipo impulsor de Avyala Soberana, a quien le consultábamos por los distintos desafíos de Avyala Soberana, no solo a nivel continental, sino en lo que tiene que ver con la formación sociopolítica. La escuchamos. Bueno, lo que pasa es importante también entender lo que nos ha pasado en todos estos años, ¿verdad? Nos han impuesto los medios de comunicación, nos han dicho, bueno, esto es lo moderno, esto es lo que hay que seguir, y muchas veces los pueblos han caído en eso. Entonces, por qué es importante un pilar fundamental la formación sociopolítica? En primer lugar, para reflexionar en conjunto, pero también para comprender de dónde viene toda la situación sociopolítica que está pasando, que está afectando nuestros territorios. Tenemos que formarnos para poder comprender la realidad de nuestros pueblos, pero para poder luchar, porque lamentablemente, si no hacemos formación sociopolítica, pues nos dicen que esto es el camino, y entonces, como nos han dicho, el tema del desarrollo, que yo lo pongo muy de ejemplo, nos ¿Sí? dijeron bueno, ahora vamos a desarrollar. Ustedes son un país subdesarrollado, hay que desarrollarlo. Y para desarrollar, van a venir las transnacionales para que después va a haber mayor desarrollo, todo va a ser más moderno. Pero ¿qué es lo que nos han llevado? ¿A dónde nos han llevado? Nos han llevado a más pobreza, a más destrucción y a más muerte. Entonces, la formación sociopolítica cumple un rol importante. Es que podamos aprender a pensar, a reflexionar, a entender por qué es que estamos como estamos y cómo tenemos que luchar y hacia dónde vamos a luchar. Entonces, por eso es de que estamos acá, creemos que es importante, no es de que los pueblos no sepan hacia dónde ir. O sea, porque tampoco no quiero decir, bueno, hay que formarlos para que sepan. No, conocemos nuestra realidad. Lo que pasa es que este imperio, este sistema, impone los medios de comunicación que en lugar de informarnos, nos desinforman. Entonces, el sistema de educación o el sistema educativo a nivel de países
está construido para que los pueblos no pensemos, sino que hagamos, obedezcamos. Entonces tenemos que empezar a pensar o enseñar a pensar o retomar el pensar, porque lamentablemente nos dicen, no, esta es la historia. Nos dicen que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que los españoles vinieron a conquistarnos y no nos dicen que fue una invasión. Entonces muchas veces se ha ido perdiendo la historia. Aquí en Guatemala a veces, bueno, el sistema de educación está tan diseñado para que olvidemos lo que nos ha pasado. Entonces, eh, casi no se quiere tomar, por ejemplo, en el sistema de educación lo que pasó durante el conflicto armado. Y es Ujú. importante que la formación política vaya a eso, a retomar, a revisar La nuestra frase historia del para día. que no se vuelva a repetir todo lo que nos ha hecho daño. Entonces, es muy importante porque con eso, con la formación política, reflexionamos, podemos comprender la realidad y podemos impulsar nuestros procesos de lucha de cara a no volver a repetir la historia que nos ha hecho tanto daño y poder construir nuestros caminos de liberación. Ujú. Tú destacabas algo muy interesante al comienzo de la entrevista y es, ¿no?, de esa historia, y cuando nos juntamos de los distintos pueblos a conversar, nos damos cuenta que estamos atravesados por la misma narrativa y nos pasa exactamente lo mismo y no estamos tan solos y aislados como creemos. En esa Eso es. base, ¿qué tan importante es la articulación y cómo hacer para fortalecerla? Pues yo creo que aquí es un reto muy importante la articulación, porque también recordemos que a veces nos confundimos. Y en Guatemala, por ejemplo, eso de la palabra de articulación es algo que se ensayó mucho, pero de una manera que nosotros después reflexionando dijimos no. ¿Y por qué? Porque muchas veces lo que se ensaya y que lo que nos enseña el sistema, lo que nos imponen muchas veces las mismas ONGs, ha sido, bueno, hay que articularse alrededor de este tema. Pero ¿quiénes van a las reuniones? Los grandes dirigentes o los que están en los puestos más altos. A veces están hablando de cambio climático en hoteles de 5 estrellas con full aire acondicionado, con dirigentes o con jefes y jefas. Ganan jets Pero privados, ¿no? Además. sí, en realidad eso no es articulación. O en el tema político, muchas veces, y acá lo hemos tenido de experiencia en Guatemala, a veces la misma izquierda dice nos articulamos, pero ¿quiénes? Los del comité político, los grandes dirigentes, y se dividen puestos. Pero eso no es articulación, eso es otra cosa menos articulación. Nosotros, ¿qué creemos que es la articulación? Es cuando nos sentamos a reflexionar sobre nuestros problemas y definimos una ruta estratégica común, tener claro el horizonte hacia dónde vamos, sin dividirnos puestos y que sea un proceso desde los pueblos, desde los territorios, teniendo claro el horizonte de lucha. Y con las declaraciones de Lady Abay, que recién escuchábamos, vamos cerrando un nuevo programa de enfoque. Ya se viene la frase del día, esta vez son de unos cuantos entrevistados. Vamos a seguir en la semana analizando esta declaración del tercer encuentro continental de Abya Soberana. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Yo lo que veo venir es que en un proceso de implosión del imperio americano, donde puede enfrascarse una guerra civil interna y haga que el imperio implosione, porque no va a poder movilizarse a apoyar a ningún país, a ninguno de sus títeres a nivel mundial, entre ellos Israel, si hay un colapso económico en Estados Unidos, porque la condición de posibilidad de la existencia de Israel son las transferencias billonarias con la letra B que le hace el imperio a Israel. O sea, sin esa ayuda militar y económica, Israel sería un proyecto fallido, no sostenible. Sin la articulación de los pueblos. Y no solo me refiero a los de Abya Yala, ¿no? Sino que la verdad de todos los pueblos del mundo no podremos realmente echar atrás este proyecto de muerte realmente que tenemos encima. Ahorita estamos viviendo un momento histórico sumamente peligroso. Estamos al borde de una guerra, tercera guerra mundial,
donde se contempla hasta la posibilidad de una guerra nuclear, ¿no? Estamos viviendo una catástrofe climática que apunta, ¿no? a un descalabro de los sistemas ecológicos. O sea que son problemas planetarios, globales, que necesitan de la articulación de todos aquellos que defendemos la vida. Yo también vengo de un contexto colonizado en Puerto Rico, unas luchas anticoloniales muy fuertes, y aún sin tener ni siquiera un Estado para pluralizarlo, porque no hay un Estado como tal, independiente, somos una colonia, pero aún así, aún dentro de esas condiciones, se están dando luchas que están muy relacionadas a todos estos esfuerzos en el resto de Abya Yala, en distintas partes de Abya Yala, por avanzar la plurinacionalidad. Entonces, tiene relevancia a los Estados Unidos, al Caribe, etcétera. Lo que se está discutiendo, lo que se está armando con las movilizaciones en apoyo a la plurinacionalidad, pues está contribuyendo a otras partes de Abya Yala y otras partes del mundo también. Aquí viene un reto muy importante para Abya Yala Soberana, el poder construir un proceso desde los pueblos, desde los actores y sectores que históricamente hemos sido excluidos y excluidas. No a nombre de nosotros y nosotras, que eso es lo que ha pasado siempre. Entonces, es uno de los retos esto, poder impulsar un proceso de pueblos, de movimientos, de colectivos y colectivas, y que no sea un proceso de élite más, que es lo que ha habido tanto. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.